Hola, mi nombre es Melanie Arriazu, soy residente en el servicio de infectología del Hospital Posadas y esta clase va a tratar sobre infecciones urinarias. Bueno, para empezar, vamos a hablar de por qué es importante conocer bien esta patología. Las infecciones del tracto urinario continúan siendo una de las principales causas de prescripción de antimicrobianos y dentro de las prescripciones existe una amplia variación entre la elección del antimicrobiano, así como en la duración y en la dosis indicadas. Y se ha visto en los últimos años relevantes cambios en las tasas de resistencia de los microorganismos que habitualmente están involucrados en estos procesos y tiene que ver esta variación en las prescripciones. Además, vamos a mencionar que la incidencia es mayor en mujeres que en hombres y el 50 al 60% de las mujeres adultas tendrán al menos un episodio de infección urinaria en su vida. Bueno, antes de continuar viendo cada patología en particular, vamos a mirar un poquito esta tabla que me pareció interesante. Esta tabla refleja un estudio multicéntrico prospectivo observacional de 13 centros de la Argentina, de los cuales 8 eran en Ciudad de Buenos Aires. Y la idea de este estudio era más o menos ver la etiología y las tasas de resistencia de los distintos gérmenes a los fármacos utilizados en infecciones urinarias no complicadas. Esto nos va a ayudar a ver más o menos cuando yo pienso en una persona, por ejemplo una persona menor de 50 años, qué germen voy a esperar a aislar y este germen sensible a qué espero que sea. Todo esto para instaurar un tratamiento, digamos, empírico inicial. Después con un antibiograma se ajustará. Pero me resultó interesante, por ejemplo, veamos en menores de 50 años, Escherichia coli, al TMS tiene una sensibilidad de un 70.5%. Las cepas aisladas en este estudio, que fueron aproximadamente de 800 pacientes. Entonces, yo dejo ahí afuera un 30% que puede estar dándole TMS y que no va a responder. En cambio, a nitrofurantoína, 99.3% de las cepas fueron sensibles. ¿Qué me dice esto? De que si yo a una infección urinaria no complicada le doy una nitrofurantoína, tengo más posibilidades de estar pegándole bien a la bacteria aislada. No sé si alguno de ustedes hizo guardias alguna vez, pero a mí me pasaba cuando hacía guardias antes de hacer la residencia o empezando, obviamente sin tener este tipo de información o sin conocerla, uno recetaba antibióticos de oído quizás. A todos le dábamos ciprofloxacina o a todos le dábamos TMS y podemos ver por esta tabla que en realidad los últimos datos recabados muestran que hay mejores opciones antibióticas. Bueno, cuando lo lean detenidamente, fíjense en cada grupo etario, más o menos qué es lo que predomina y a qué antibiótico responde mejor. Esto estábamos hablando de infecciones urinarias no complicadas. Bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son los síntomas de una infección urinaria o cuándo tengo que pensar en una posible infección urinaria? Disuria, que es lo que ellos refieren como ardor al orinar o sensación de quemazón al orinar. Poliaquiuria, que es cuando vas muchas veces al baño a hacer pis. Tenesmo urinario o misión imperiosa es que cuando el paciente orina siente que se queda con ganas de seguir orinando y no le sale la diuresis. Dolor suprapúbico es un dolor suprapúbico. Hematuria puede presentarse o no, pero si está presente hay que pensar en infección urinaria aparte de otras causas. Fiebre, náuseas, vómitos pueden estar presentes o no, ya vamos a ver más adelante que son característicos por ahí de la pielonefritis y no de una cistitis. Dolor lumbar, lo mismo, puede estar presente o no, nos va a hacer referencia a quizás una infección urinaria alta o una pielonefritis, porque el dolor lumbar sería irradiación del dolor renal en realidad, y puño percusión positiva que van de la mano, es la maniobra semiológica para identificar esto.
dolor abdominal o dolor a la palpación de los puntos uretrales, y alteración del sensorio. Esto se da mucho en las personas mayores de edad, mayores de 65 o personas institucionalizadas, en los geriátricos. A veces no se acompañan de otros síntomas, pero sí se nota un deterioro en el sensorio o alteración en el sensorio, y es una de las causas que hay que ir a descartar. Bueno, y vamos a comenzar con bacteriuria asintomática. La definición es la siguiente: es el desarrollo de un solo tipo de bacteria en el urocultivo de un individuo asintomático. El individuo no tiene ningún síntoma. Esto se relaciona con la presencia de bacterias comensales y solo debe indicarse el tratamiento en situaciones puntuales, de las que vamos a hablar en breve. Cabe destacar que el sedimento urinario, es decir, si es inflamatorio o no, puede ser normal o puede ser patológico. Esto no tiene que ver con el diagnóstico. En las mujeres premenopáusicas, la bacteriuria asintomática tiene una prevalencia de un 2 al 10%. O sea que si yo voy a tamizar a las mujeres, puede ser que tenga un urocultivo representativo asintomático. Esto no se debe tratar. Bueno, en las mujeres, para hacer diagnóstico de una bacteriuria asintomática, debo tener al menos 2 urocultivos consecutivos con más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia por mililitro. En los hombres, con uno solo me basta para hacer diagnóstico. Y en pacientes cateterizados, un solo urocultivo con más de 10 a las 2 unidades formadoras de colonias. Bueno, como bien dijimos, las bacteriurias asintomáticas no tienen indicación de tratamiento, excepto en algunos casos en puntuales, de los que vamos a hablar. Pacientes embarazadas tienen indicación de realizarse un urocultivo, de preferencia en la primera consulta obstétrica, y se recomienda la búsqueda sistémica entre las semanas 12 y 16 de embarazo. Si el primer urocultivo en la primera consulta fue normal, solamente se repite de manera trimestral si la paciente cuenta con factores de riesgo, por ejemplo, pielonefritis a repetición o litiasis renal, o tiene algún tipo de intervención de la vía urinaria. Si no, no hay que repetirlo, solamente si tiene factores de riesgo, como ya dije. Y cabe destacar que la prevalencia de la bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas es del 2 al 7%, que tienen posibilidades y alta probabilidad de desarrollar cistitis, y que si una desarrolla cistitis, la probabilidad de desarrollar una pielonefritis es del 30 al 50%, por los cambios anatómicos que conlleva el embarazo, como la estesis urinaria y la retención urinaria por, digamos, los cambios de la panza sobre la vejiga. Bueno, así que por eso es importante tratarla en estos casos. Me detengo brevemente a hacer una observación, que algo que por ahí se dice o se comenta es que la infección urinaria durante el embarazo lleva a mayor riesgo de tener un nacido pretérmino o bajo peso al nacer. En el consenso de infecciones urinarias realizado por SADI en el 2018-2019, dicen que esto todavía es incierto, es decir, no podemos determinar si la infección urinaria se asocia a mayor riesgo de tener un bebé pretérmino o bajo peso al nacer. Y acá algunos estudios que respaldan esta teoría. Los dos primeros son 2 metaanálisis con un N de pacientes de 2000, que es bastante grande, en los que se probó antibiótico versus placebos. Estos 2 primeros sí dicen que se asocia a una reducción de bebés pretérmino o bajo peso al nacer, pero es un estudio sesgado. Dice que no es alta la tasa, o la tasa no, es alto el sesgo que tiene, por lo cual no puede ser tomado como representativo, y se necesitan más estudios para determinar si esto efectivamente es así. Y después hubo otro que estuvo publicado en el Lancet,
que tuvo un total de 4.283 pacientes, que también es un número grande de pacientes. Y en este también se estudió pacientes con bacteriuria asintomática en los que se les daba antibiótico versus los que se les daba placebo, y la conclusión fue que sí hubo un riesgo, una disminución significativa en la presencia de desarrollo de pielonefritis en los pacientes no tratados versus los tratados, pero que no fue así con el desarrollo de un nacimiento pretérmino o bajo peso al nacer. Sin embargo, se necesitan más estudios que respalden esto. Bueno, para el tratamiento empírico inicial, estos son los antibióticos propuestos. La nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 u 8 horas debe evitarse en un embarazo a término o en trabajo de parto. Cefalexina 500 cada 6 o cada 8 horas vía oral, amoxicilina 500 cada 8 horas vía oral, amoxiclavulánico 8,75 cada 12 horas, o 1 gramo sería, y TMS Forte cada 12 horas, debe evitarse en el primer trimestre y en el tercero. Todo esto está basado en lo que vimos anteriormente en la tabla de estudios epidemiológicos, en los que en pacientes etarios de menos de 50 años predominan los bacilos gram negativos sobre la Escherichia coli, que la nitrofurantoína para bacilos gram negativos tiene una sensibilidad del 93,8% y para la Escherichia coli del 99%. En segundo lugar, las cefalosporinas tienen una sensibilidad del 89,8% en bacilos gram negativos y del 90% en E. coli. Amoxicilina un poquito menos, 78-77%, y finalmente el TMS, lo que se ha visto es que tiene un 72% de sensibilidad en los bacilos gram negativos y un 70% en la Escherichia coli. Entonces la recomendación está basada en el estudio epidemiológico y de resistencia para iniciar una terapia empírica inicial. El esquema es de 4 a 7 días, se trata de hacer esquemas cortos por razones obvias, tratar de exponer lo menos posible a la embarazada a un antibiótico que tiene efectos adversos, o sea, todos los antibióticos tienen efectos adversos, y esta patología en embarazadas tiene indicación de realizar un urocultivo control a los 7 días de finalizado el tratamiento y luego una vez por mes en tamizaje. Otra de las circunstancias en las que debe tratarse una bacteriuria asintomática es cuando se vayan a realizar procedimientos urológicos que implican lesión con sangrado de la mucosa, porque en estos casos el riesgo de luego desarrollar una bacteriemia asociada a la bacteriuria asintomática es del 60%. Entonces, si un paciente se va a someter a un procedimiento de este tipo, debe hacerse un urocultivo previo al procedimiento, y si el urocultivo es positivo, el resultado en general está en 48 horas, hacerse el tratamiento pertinente ajustado al antibiograma del germen aislado, y debe finalizarse como mucho hasta 24 horas posterior al procedimiento. Esto es una recomendación A1. Hay una recomendación de tipo C3 que dice que si el paciente luego va a continuar sondado, se debe finalizar el tratamiento. Pero una recomendación C3 es una recomendación débil, así que queda a criterio. No lo es la otra. El realizar el tratamiento es indicación A1, pero finalizarse hasta 24 horas después de finalizado el procedimiento urológico. Bueno, y ahora vamos a hablar propiamente de la infección urinaria. Cuando hablamos de infección urinaria, hablamos de sintomatología, no como veníamos diciendo anteriormente, que era sin síntomas la detección de un germen en orina. Ahora es una paciente que viene y que refiere ciertos síntomas. Vamos a hablar primero de las mujeres, del grupo mujeres, que es el grupo con mayor incidencia de infecciones urinarias. El pico de incidencia de infecciones no complicadas en mujeres se observa como máximo en la edad de máxima actividad sexual, que es entre los 18 y los 39 años. Se estima que la mitad de las mujeres han tenido al menos un episodio de cistitis y que el 25% de ellas tendrá cistitis recurrente. Vamos a hablar entonces, dentro del grupo mujeres, de la patología cistitis.
que es la presencia de los síntomas urinarios clásicos, que pueden ser, como ya mencionamos, la disuria, la poliaquiuria, la urgencia misional, puede haber o no hematuria, y en general el cuadro de la cistitis es sin fiebre. La posibilidad de una infección urinaria cuando una mujer presenta alguno de estos síntomas clásicos es del 80%, y esto excede el valor predictivo que tienen las tiras reactivas o el sedimento urinario. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque solo con la clínica se puede diagnosticar una cistitis. No sería necesario realizar un sedimento urinario. Entonces, yo estoy en una guardia y una mujer refiere estos síntomas clásicos, puedo darle un tratamiento empírico. Bueno, en mujeres sanas, sin factores de riesgo para infección con organismos resistentes a los medicamentos, puede no ser necesario el urocultivo de orina confirmatorio para un primer episodio de cistitis, ¿no? Siendo Escherichia coli el patógeno principal. El tratamiento indicado en cistitis en mujeres, hablamos de una infección urinaria no complicada, sería como recomendación A1 la nitrofurantoína 100 miligramos cada 6 horas. En otros países está una formulación que puede darse cada 12 horas, pero acá no contamos con ella. Como alternativa se indica la fosfomicina trometamol 3 gramos vía oral, pero esta, en comparada a la nitrofurantoína, resultó menos efectiva y además tiene alta tasa de generar microorganismos resistentes. Así que si bien es muy efectiva, se reserva como última opción cuando no contamos con otras opciones. Entonces, si yo no puedo dar nitrofurantoína, la mejor opción sería darle cefalexina. Esta es una indicación B3, una cefalexina 500 miligramos cada 8 horas. Cabe destacar que el TMS no es una opción para infecciones urinarias bajas no complicadas, porque como se vio, tiene una alta tasa de resistencia o mayor del 20% en los gérmenes típicos aislados en este grupo etario de sexo femenino. Entonces no es una buena opción dar Bactrim o TMS de tratamiento empírico. Y las fluoroquinolonas no están indicadas para este tipo de infecciones urinarias, ya que tienen alta tasa de efectos adversos, y teniendo mejores opciones terapéuticas como terapia empírica inicial, no se recomienda dar fluoroquinolonas. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que por ahí alguien va a una guardia y para una infección urinaria se receta ciprofloxacina? Bueno, vamos a destacar que esta no es la opción terapéutica. Y los cursos de tratamiento antibióticos son cortos, como vemos. Para el caso de la nitrofurantoína, 5 días, y en el caso de la cefalexina, de 5 a 7 días como máximo. Bueno, ahora pasamos a hablar de pielonefritis aguda en mujeres. Se trata de una infección grave que afecta a la pelvis renal y el parénquima renal. 1/3 de las mujeres pueden presentar síntomas asociados a infecciones urinarias bajas, y esto hace que los regímenes cortos de antibiótico fracasen. Cuando hablamos de pielonefritis, en general se presenta con fiebre, náuseas, vómitos y dolor lumbar, y esto las difiere de las infecciones urinarias bajas. Hasta el 20% de las pacientes pueden no tener síntomas urinarios y algunas no presentan fiebre, por lo que es un diagnóstico desafiante. Es necesario para el diagnóstico realizar un urocultivo y que este sea positivo con más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro, a diferencia de la cistitis, que se puede diagnosticar por métodos clínicos. No es necesario realizar hemocultivos de rutina ni tampoco imágenes de rutina, a menos que el paciente presente síntomas, por ejemplo, signos de obstrucción de la vía urinaria, pero esto no es en todas las pielonefritis, sino que en cada caso en particular se evaluará la necesidad de realizarlos o no. Pasamos a analizar ahora un urocultivo de un paciente internado. Como pueden ver, dice la forma en la que fue tomada la muestra: orina de catéter vesical, y vemos primero el sedimento urinario. Lo primero que tenemos que ver son las células epiteliales. Es importante que diga escasa cantidad,
ya que si dice la presencia de células, esto puede significar que el crecimiento de una bacteria no es representativo de una infección urinaria, sino que es flora comensal del paciente que fue arrastrada con la orina. Después vemos los leucocitos. En este caso dice más de 20 por campo. Se trata de un sedimento urinario inflamatorio. Ya con más de 5 a 10 por campo hablamos de un sedimento urinario inflamatorio. Piocitos, en este caso dice escasos, pueden estar presentes o no, y mucus, escasa cantidad. Luego dice positivo y el crecimiento de la bacteria que detectamos, que es una Escherichia coli, uno de los gérmenes más frecuentes en infecciones urinarias, y por debajo el antibiograma, en este caso sensible a cefalexina y nitrofurantoína. Bueno, vamos a analizar otro urocultivo. La toma de muestra fue realizada por orina de chorro medio, por una orina normal, digamos. Las células epiteliales, escasa cantidad, es representativo. Los leucocitos de 3 a 5 por campo, no es un urocultivo inflamatorio. Hematíes más de 20 por campo, esto puede significar la presencia de arenilla o de litos en la vía urinaria, entre otras cosas. Cristales, hace la observación de abundantes cristales de fosfatos amorfos y abundantes cristales de fosfatos triples. Esto también puede ser causado por la presencia de litos. Y escasos cilindros granulosos. Después dice resultado positivo para Pseudomonas aeruginosa, un germen que también es bastante típico en la vía urinaria, es un bacilo gram negativo que en general causa infecciones urinarias y bueno, es bastante buenita, sensible a cefalosporinas, a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, a carbapenemos y a pipertazo. En el caso de pielonefritis en mujeres se puede instaurar un tratamiento empírico inicial. Se recomienda usar de manera ambulatoria ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas vía oral, o cefixima 400 miligramos día vía oral, o ceftriaxona 1 gramo día endovenoso o intramuscular hasta el resultado del urocultivo. En caso de que el paciente requiere internación, ya porque la forma clínica sea grave o porque tiene comorbilidades que requieren de la observación del paciente, se recomienda utilizar ceftriaxona 1 gramo día endovenoso, cefazolina 1 a 2 gramos día, cada 8 horas endovenoso, o amicacina 1 gramo día, de acuerdo a las comorbilidades de este paciente y sus antecedentes. No está recomendado utilizar nitrofurantoína ni fosfomicina por su escasa penetración en riñón, y tampoco está recomendado utilizar TMS porque el porcentaje de resistencia es bastante alto. Sí se puede utilizar con documentación microbiológica una vez que tengamos el resultado del antibiograma y del germen aislado. Se puede usar TMS, amoxicilina clavulánico, cefalexina o ciprofloxacina o cefixima, de acuerdo al resultado. Con fluoroquinolonas se pueden hacer 7 días de tratamiento o 10 días con betalactámicos o TMS. Se dice que se pueden usar 7 días con ciprofloxacina, ya que hubo un trabajo publicado en el cual se tomaron 200 pacientes, a los que 97 se les dieron 7 días de antibiótico y a 103 pacientes 14 días de antibiótico. Y se demostró que en los pacientes que hicieron regímenes de 7 días de antibiótico hubo un 90% de curación versus aquellos que hicieron 14 días de tratamiento, un 95% de curación, lo cual demuestra la no inferioridad en realizar un régimen de 7 días versus uno de 14 días. Pero esto fue demostrado con el antibiótico ciprofloxacina, por lo cual se aplica a fluoroquinolonas, y en el caso de betalactámicos podríamos extrapolar y hacer un régimen de 10 días de antibiótico. Ahora vamos a hablar de infecciones del tracto urinario en embarazadas. Antes hablamos de bacteriuria asintomática, es decir, mujeres que no tenían síntomas. Ahora hablamos de una infección urinaria, mujeres que sí presentan síntomas y tienen un urocultivo patológico. Son la segunda patología más común en el embarazo. Del 5 al 10% de las mujeres embarazadas desarrollan infección urinaria. Vamos a hablar primero de la cistitis, que es la infección urinaria baja. Necesitamos un urocultivo con más de 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro y la presencia de clínica.
Se debe iniciar el tratamiento empírico y minimizar el tiempo de exposición a antibióticos a entre 4 a 7 días como mucho. El tratamiento es el mismo que la cistitis en las mujeres. Se puede usar nitrofurantoína, cefalexina o fofomicina, como ya mencionamos anteriormente. Y está indicado realizar un urocultivo control entre los 7 y 15 días después de completar la antibiótico-terapia y mensualmente hasta finalizar el embarazo. Si después de 2 tratamientos completos la paciente persiste con síntomas, es decir, con cistitis, está indicado el tratamiento supresor profiláctico. Ahora, la pielonefritis en el embarazo es la infección del parénquima renal y aparece entre el 1 al 4% de las gestaciones. Su prevalencia aumenta al 6% en gestantes en las que no se ha realizado la pesquisa de bacteriuria asintomática durante el embarazo. Entre el 80 y el 90% se presenta entre el segundo y tercer trimestre y es una condición grave, porque el 20% puede desarrollar complicaciones como shock, síndrome del distrés respiratorio en adulto, insuficiencia renal o la presencia de abscesos. Hasta un 20% de las pielonefritis desarrollan bacteriemia. Esto no implica mayor gravedad, pero sí haría necesario o sería de buena práctica realizar en estas pacientes un juego de hemocultivos. Es por esta mayor tasa de complicaciones que se recomienda la hospitalización de estas pacientes. El tratamiento endovenoso por mínimo 48 a 72 horas hasta que hubiera mejoría clínica y se puede completar de manera oral. Los antibióticos recomendados para iniciar el tratamiento empírico son la ceftriaxona y considerar en el segundo y tercer trimestre utilizar 2 gramos de ceftriaxona por el aumento del peso corporal y del volumen de distribución. En caso de ser alergia a las beta-lactámicos, se puede usar gentamicina, Aztreonam o Aztreonam según la gravedad clínica. El tratamiento tendría que ser como un mínimo de 10 días, de 10 a 14. Hablar de infecciones del tracto urinario en hombres. Ya de por sí, por tratarse de hombres, se las consideran complicadas. Es muy baja la incidencia en hombres jóvenes y la prevalencia aumenta a partir de los 50 años por la patología prostática. Siempre debe efectuarse un urocultivo y el diagnóstico es con un punto de corte de más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitros. No es necesario de rutina realizar estudios por imágenes a menos que haya recidivas o fallo terapéutico, con recurrencia o hematuria. Obviamente si se sospecha de una patología obstructiva o de algún tipo de patología renal que esté generando las infecciones urinarias. En primer lugar vamos a hablar de la cistitis. El tratamiento debe ser en este caso por 7 días. Esto difiere en cuanto al tratamiento de la cistitis en mujeres y no requiere un urocultivo al finalizar el tratamiento. Las drogas son las mismas, ya que los gérmenes son en general los mismos. De manera empírica se puede usar la nitrofurantoína, cefalexina o fosfomicina. Una gran proporción de los hombres con infección urinaria febril tienen compromiso prostático concomitante y es por eso que en caso de pielonefritis se prefiere usar antibióticos que tengan buena penetrancia a nivel prostático. El tratamiento ambulatorio se puede elegir la ciprofloxacina, ceftriaxona o cefixima y en los casos que requieran internación por un cuadro clínico más grave o que requiera observación, la ceftriaxona 1 gramo día o amikacina 1 gramo día sería lo adecuado para iniciar la terapia empírica. Bueno, infecciones urinarias asociadas a sondas vesicales. En Argentina es muy alto el porcentaje de uso de sondas vesicales en pacientes internados y el riesgo de bacteriuria aumenta de manera diaria entre un 3 a un 7%. El microorganismo más frecuente es la Escherichia coli, al igual que en las otras infecciones urinarias, y entre un 10 a un 30% de los pacientes con sonda vesical manifiestan síntomas clínicos, y de ellos, del 1 al 4% de los pacientes con bacteriuria luego presentarán una bacteriemia. El
diagnóstico se hace con un urocultivo positivo, pero el urocultivo solo debe realizarse ante la presencia de síntomas o signos de infecciones urinarias previo a la instrumentación de la vía urinaria o control de los pacientes que tuvieron un trasplante renal reciente. Se considera bacteriuria significativa un recuento de colonias mayor de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro, de un patógeno predominante en una muestra tomada luego de un recambio de sonda vesical, o se puede hacer por punción proximal en una sonda que fue colocada hace menos de 48 horas. La presencia de epiuria con una bacteriuria asociada a sonda vesical no debe ser utilizada para instaurar tratamiento. Acá vemos un ejemplo de un urocultivo cuya toma de muestra es de sonda vesical, escasa cantidad de células, como pueden ver, representativo, leucocitos de 5 a 10, está ahí al límite de un inflamatorio, y bueno, creció un germen de Enterococcus fecalis, que es un germen que típicamente puede generar infecciones urinarias, sensible a ampicilina, ciprofloxacina y nitrofurantoína. Es a modo didáctico para ver cómo se ve un urocultivo tomado de sonda vesical. Bueno, y la elección del tratamiento empírico para un paciente sondado debe considerar los gérmenes prevalentes, la epidemiología, los patrones de resistencia que hay en las diferentes unidades, las prevalencias regionales, antecedentes del paciente como uso de otros antibióticos, tiempo de internación, colonización del paciente por hisopado u otras infecciones por microorganismos resistentes. Si es un paciente sin factores de riesgo, una opción serían la cefalosporina de tercera generación, piperacilina, tazobactam o un aminoglucósido. Si se sospecha la presencia de un germen con resistencia BLE, un aminoglucósido o el uso de carbapenemes. Y si se sospecha KPC, directamente colistin, fosfomicina o amikacina. Esto para iniciar el tratamiento, que después debe ajustarse al antibiograma del germen aislado. Infecciones urinarias por cándida en pacientes sondados. A veces es difícil interpretar una infección urinaria por cándida porque muchos de estos pacientes están colonizados o tienen la presencia de biofilms de cándidas en la sonda urinaria, y esto no necesariamente se interpreta como una infección urinaria. Causan entre el 5 al 12% de las infecciones urinarias en pacientes sondados. Candida albicans es la especie más frecuente, seguida por glabrata y cruzei, que en alto porcentaje son resistentes a los azoles. El tratamiento de elección es el fluconazol, y las equinocandinas no tienen excreción renal, por lo cual no serían una opción. El tratamiento es por 7 días y no tiene recomendación de ser un urocultivo al final del tratamiento. Como bien dijimos, es difícil interpretar si la presencia de cándida es un contaminante o está generando una infección urinaria. En un paciente en el que aíslo cándida en el urocultivo, pero está asintomático, ¿cuándo debo tratarlo? Se debe tratar si se va a manobrear la vía urinaria, si el paciente es neutropénico, en los neonatos que tienen bajo peso al nacer, menos de 1,5 kg, y en trasplantados renales, ya que es frecuente que la remoción del catéter no resulte suficiente para erradicar al microorganismo sin necesidad de realizar en este un tratamiento. Entonces, esas son las indicaciones para tratar una candiduria asintomática. Bueno, y en esta última filmina quise resumir en qué situaciones continuaríamos con profilaxis antibiótica, en embarazadas que ya tuvieron 2 tratamientos completos para cistitis sin resolución, en embarazadas que tuvieron una pilonefritis que es recidivante durante la gestación o con un único episodio, pero en pacientes que tengan patología renal o de las vías excretoras, y una bacteriuria asintomática cuando se va a realizar un procedimiento que tenga daño de la mucosa a nivel de vías urinarias con sangrado, también en la nefrolitotomía transcutánea o en la litrotiricia transuretral. Bueno, si tienen alguna pregunta la pueden enviar al email, que es el que está en pantalla,
La información fue tomada principalmente del Consenso Argentino Intersociedades de Infecciones Urinarias 2018-2019, publicado por la SADI, y de algunos artículos que ya están puestos en las filminas. Cualquier consulta estoy a su disposición. Gracias por su atención.